Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. ¿Qué tal, amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Es un verdadero placer saludarle en esta mañana de sábado. Muchísimas gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Un programa que busca concientizar y compartir las buenas prácticas y responsables prácticas de acuarismo para poderle dar calidad de vida a los seres vivos que tenemos en estas peceras o acuarios que tenemos en nuestros hogares. Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar, de su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que usted esté sintonizando las ondas radiales de Radio Monumental 93.5 FM. Le agradecemos muchísimo. Hoy tenemos un programa muy especial. Ya estamos disfrutando de un cafecito en esta mañana de sábado y saludando muy cordialmente a mi compañero de siempre, de todas las batallas acá en Acuariofilia Marina. Muy buenos días, don Hernán Azofeifa. Muy buenos días, Ricardo. Así es, un programa más de Acuariofilia Marina. Y usted que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su vehículo, que tenga un extraordinario día sábado. Si usted tiene su acuario, no se le olvide aprovechar para realizar esos mantenimientos que acostumbramos, que esos nitratos y esos fosfatos vayan a estar bien controladitos y demos mantenimiento al acuario, limpieza de cristales, filtros y demás. Hoy vamos a conversarles sobre un tipo de coral. Vamos a ir describiéndolo más adelante y sobre todo explicándoselo a aquellos que no son acuaristas para que tengan una mejor idea. Cuando hablamos de corales estamos hablando de animales, que a veces se nos confunde las personas que no tienen conocimiento. Estamos hablando de animales que están viviendo en nuestros océanos, que son organismos sésiles, o sea, no se desplazan. Así que también quiero darle paso a los invitados que hoy tenemos, don Ricardo. Hoy nos acompañan nuevamente Gerardo Sánchez, compañero de la asociación, y también nos acompaña Joan Madrigal y Eimer Barrientos, también compañeros de la asociación. Así es, y acompañados también de Javier Castillo en el Control Master Monumental. Vamos a desarrollar un tema muy interesante. Este coral de los que vamos a hablar hoy son de los corales más queridos, de los muy apetecidos. Pero leí esta semana un post que una persona allegada también al acuarismo compartió en uno de los grupos de WhatsApp, que decía que hemos escogido uno de los hobbies más complicados, que es repetir básicamente lo que existe en una vida natural o en un medio natural, tenerlo en un medio cerrado y especialmente con corales que siempre son complicados. Pero vamos a hablar un poquito de esta parte. Hoy quiero saludar, como ya lo decía usted, don Hernán, a don Gerardo, que lo trajimos nuevamente. Le fue tan bien el programa pasado que lo volvimos a invitar. Estuvo con nosotros el sábado pasado compartiendo de su gran acuario, ¿verdad? Tocamos el tema de los acuarios grandes y Gerardo, por supuesto, que tiene uno bastante grande. A Johan también, buenos días Gerardo, buenos días Johan y buenos días Eimer, el famoso Lionfish. Que son tres invitados muy acordes con el tema de hoy, Ricardo, porque son unos fanáticos de estos corales. Así es. Así mismo le iba a decir buenos días a todos, un gusto nuevamente estar por acá. Cuando me dijeron del tema, cuando me comentaron lo que se iba a tratar hoy, definitivamente acepté en venir. Dijiste, tengo que estar ahí. Así mismo, porque el tema de los LPS me apasiona más sobre el tema que vamos a hablar hoy. No sé si empezamos de una vez. Bueno, nuestros compañeros no se han presentado y ya yo les metí el caballo, como dicen. Ya usted quiere entrar, usted está ansioso de entrar en el tema, ¿verdad? Buenos días, Johan, gracias por estar también con nosotros. Buenos días, un placer estar por acá, muy contento de compartir sobre todo de este tipo de coral, ¿verdad? Que como decía Jera, me apasiona y comparto esa pasión con él, ¿verdad? Y con Eimer, que también está por ahí, ¿verdad? Y entonces, pues hablemos de este maravilloso coral.
Muy bien. Eimer, buenos días también, gracias por estar con nosotros. Buenos días para todos. Buenos días, igual, sí. No, May, yo me agradezco por la invitación, porque de verdad, muy sinceramente, como dijo Gerardo ahora también, cuando me dijeron lo que es, la verdad, la especie que es y el tipo de coral, dije yo, o sea, May, les agradezco que me tomaran en cuenta y estoy demasiado fanático para ese tipo de coral. Entonces, aquí estamos, para lo que vamos a ayudarles, muchísimo gusto. Muy bien. Yo creo que lo primero para ir introduciéndonos en el tema, Ricardo, es hacer una pequeña referencia que, por lo menos para nuestro pasatiempo, hacemos una diferenciación en 3 grandes categorías de los corales, ¿verdad? Corales blandos, o sea, que no forman una estructura de carbonato de calcio que les da la rigidez que les conocemos a los otros, a los que están en las otras 2 categorías, lo cual no significa que los corales blandos no consuman carbonato de calcio, ¿verdad? Y luego tenemos en las otras 2 categorías lo que llamamos LPS y SPS, que son una abreviatura por las palabras en inglés de corales con pólipos cortos y corales con pólipos largos. Hoy vamos a estar hablando sobre los corales que tienen el pólipo largo o grande, y aquí en específico de 2 familias que son las que los tienen atrapados a ustedes. Yo me confieso que a mí me gustan, pero no desplazan mis acroporas. Sí, nosotros sabemos que, pero es interesante, don Hernán, porque este coral o estos tipos de corales son muy perseguidos porque le dan mucho movimiento a un acuario, son muy visuales y a la gente le gusta muchísimo. Vamos a hablar dentro de la categoría de los LPS, como lo decía usted anteriormente, vamos a hablar del orden de las escleractinias, básicamente de estos corales, y quisiera ponerlo en un panorama amplio para empezar a profundizar. Estos corales, para las personas que nos escuchan, tienen un esqueleto que ya usted lo decía muy bien, es formado por carbonato de calcio, y también tiene zooxantelas, tienen pólipos también largos. Y tenemos algunos de ellos, y los acuaristas que nos están escuchando, voy a mencionar algunas de las ramificaciones o especies más conocidas. Tenemos el ancora, que es aquel que tiene el pólipo en forma de C. Muchos de los hammerwalls que conocemos comúnmente vienen de esa familia. Tenemos los cristata, que es la extensión de pólipo corto. Hemos visto torch, que tienen un pólipo no muy largo, bastante cortito, muy robusto, generalmente más grueso que el resto. El divisa, que son pólipos con ramificaciones, dentro de los cuales tenemos el frogspan, el octospan, que son muy perseguidos también. La penúltima categoría, que son los glabrenses, que son los torch, ¿verdad? Comúnmente con pólipo largo. Y una más, que son los panacora, que son básicamente los que tienen los pólipos en forma, como decir, un desatornillador plano, básicamente, ¿verdad? Y vemos los hammer tóxicos como uno de los ejemplos. Muchos de ellos tienen colores muy apetecidos en los acuarios, ¿verdad? Fluorescencia inclusive, muchos de ellos tienen. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, muchachos, en términos de estos corales? ¿Cuáles son los más apetecidos desde el punto de vista de ustedes? ¿Qué nos pueden contar acerca de su experiencia con dichos? Empecemos con Johan, tal vez. Sí, bueno, yo tengo varios, ¿verdad? Los frogspounds me gustan un montón. Los octospound tengo por ahí, hammerwalls, y los torch, ¿verdad? Para mí, como usted bien lo mencionaba, ese dinamismo que le da el acuario con los generadores de olas, ¿verdad? Hace que se vea muy bonito, que sea muy llamativo, y también le da esa, vamos a ver, esa relajación que uno busca cuando está viendo la pecera, ¿verdad? Que es gran parte de lo que nos gusta de el efecto hipnóptico. Ajá. Es un efecto totalmente hipnóptico que nos captura. Sí, exactamente. Y claramente la coloración, ¿verdad? Si bien es cierto, un tanque lleno de acroporas y de SPS se ve lindísimo, y verlos crecer es muy reconfortante también, de sentir que uno está haciendo las cosas bien. Pero el ver las eufilias, el ver las fimbriafilias, ¿verdad? De todos los tipos que mencionaba don Ricardo, a mí me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Entonces, pues no. Tenés un poquito de todo, básicamente. Sí. Yo pienso igual. Yo tal vez puedo diferir un poco en el tema con don Hernán. Para mí, un acuario realmente ha de tener de todo. No solamente acroporas, y es cierto, las acroporas, pienso igual que Hernán, son hermosísimas, pero tener de todo
para mí es la naturaleza real o un equilibrio que yo a nivel personalmente diría que es el correcto. Ver no solamente acropóras, ver las enias, ver suaves, ver de todo, es hermoso. Y no te quito ningún centímetro en esa apreciación, Gerardo. Hay un tema de gusto, ¿verdad? Para sí, mí, perfectamente, yo te entiendo. Las acroporas, miliporas, son las que me apasionan. Y después como acuaristas tenemos no sé si es un problema o tenemos algo que nos es ventajoso. Nosotros no acostumbramos a trabajar con biotopos. A veces, a diferencia de tal vez los acuaristas de agua dulce que reproducen el biotopo del Amazonas o el biotopo de los cíclidos africanos, a nosotros nos encanta revolver las especies. Entonces tenemos especies del Mar Rojo que tienen una salinidad mucho mayor tal vez a las de no sé, Australia, las del Caribe, pero bueno, tener una ensalada básicamente. Eso es lo que nos gusta a muchos acuaristas marinos. Así es, vamos a preguntarle también a Emer, ¿cuál es tu experiencia y de cuáles tenés en el tanque? Sí, claro, no, esto nos iba a comentar ahorita, que yo sí, en el caso de los corales duros, que llamamos los SPS, me gusta verlos. Yo he visto la pecera de Gerardo, por cierto, yo he visto la pecera de Gerardo, pero sí, son corales muy bonitos, muy llamativos, mucho color, pero a mí en lo personal me llama la atención demasiado el tener lo que son las famosas primifilias y las eufilias. A mí, como dijo Johan, el movimiento que da, ese movimiento hipnótico, los colores que tienen, todo eso es lo que a mí me llama mucho la atención, tanto así que mi pecera me ve como centralizado, digámoslo así, para decir algo, en el tipo de coral, en el coral de pólipo largo. Yo tengo, casi todo lo que yo tengo tiene pólipo largo. No hay como corales duros, hay como 2 o 3 especies nada más así, porque sí es bueno tener de todo para experiencia y así, pero sí, yo tengo mucho lo que es las famosas invifilias y lo que son las filias. Tengo los Thors, tengo Hammer, tengo Frostpan, tengo Octospan, tengo híbridos, inclusive tengo híbridos de lo que son los Octospan con Hammer o Frostpan con Hammer, y vienen más corales inclusive de pólipo largo que vienen de la misma familia, ¿verdad? De lo que son filias al final, pero centrándonos en la parte de los de pólipo largo como a las eufilias, es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Ahorita corando, tengo 19 especies de lo que son ese tipo de coral, entre Hammer, el Frostpan y Thors. Y lo que me decía Johan también, los colores, tengo colores desde verdes, amarillos, rosados, anaranjados, celeste, porque como te digo, eso es lo que me llama mucho la atención, y me he concentrado mucho en ese tipo de coral, y a la experiencia mía con ellos me ha ido muy bien, por dicha y gracias a Dios me ha ido muy bien con crecimientos y cosas así. Entonces ahí los voy propagando también. Sí, y yo creo que es muy importante ese punto que tocas y nos permite entrar en la morfología de estos corales. Para que la gente se dé cuenta, muchos de estos corales, al tener pólipo largo, son como tentáculos. Y algunas de las consideraciones que hay que tener con respecto a estos corales es que los tentáculos se extienden o se contraen dependiendo de las circunstancias de luz, especialmente durante el día, se extienden muchísimo, y en la noche inclusive se pueden extender también para alimentarse. Y esto puede hacer que estos pólipos, por decirlo así, ortiguen otros corales y puedan afectarlos. Para que usted se dé cuenta, amigo que nos escucha a través de las ondas radiales de Radio Monumental, los pólipos pueden ser de color marrón, gris, rosado, verde, anaranjado. Hay muchísimos, inclusive hasta amarillo. Hay muchísimos colores que tienen, y pueden tener inclusive hasta tonalidades azules o rojizas, con las puntas de esos tentáculos de otro color, que eso hace inclusive un efecto visual muy muy interesante. Ya le decía a usted un poco de que los tentáculos pueden ser barredores, y pueden alcanzar un diámetro inclusive hasta de 20 centímetros. Entonces imagínese usted lo que uno tiene que considerar en efectos de espacio, y recuerdo el programa de la semana pasada donde hablábamos un poco del tamaño correcto de un acuario. Para poder tener un coral de estos hay que tener un buen tamaño de acuario, puesto que él se va a extender para poder buscar comida y podría agredir a otros corales, como ya lo decíamos anteriormente. Estos corales se encuentran principalmente en unas latitudes específicamente.
siendo la parte del Océano Índico y Pacífico, desde Mozambique hasta el sur de Japón o el norte de Australia, Papúa Guinea, Fiji, Indonesia. Este tipo de lugares son muy ricos en este tipo de corales, inclusive las mayores granjas de reproducción in situ de estos corales se encuentran en esas localizaciones, porque los lugares donde se encuentran son ideales porque tienen poca corriente, porque estos corales no son muy amigos de mucha corriente de agua, pero son definitivamente muy apetecidos, y la gran mayoría que se ofrecen en el lado de América, don Hernán, Johan, Eimer y Gerardo, vienen de esas localizaciones. Ahí dentro del aporte de la morfología que estás haciendo, Ricardo, tenemos que hacer dos clasificaciones. Por un lado los que son tipo ramificación, y los otros que son más tipo pared o cuña o tipo muro, digámoslo así, que básicamente ahí entrarían dos especies que citabas al inicio, la ancora y la divisa, que son las más conocidas por ser más tipo muralla. Sí, de hecho inclusive hay gente que considera que ese tipo de ramificaciones, más de tipo pared, tienden a ser un poco más delicados a ciertos parámetros, o por lo menos requieren un poquito más de cuidados en términos del acuario, en lo que lo tengamos. Pero ahorita vamos a profundizar un poco en este asunto, ¿verdad? Y los pólipos, por lo menos de estas, de la ancora y la divisa, por lo general van a tender a ser un poquito más cortos que las otras variedades que son más ramas, digámoslo así, para que los amigos nos entiendan. Y dentro de estas que son ramificadas por cabezas, pues tenemos unos que son todavía con los pólipos mucho más largos que otros, y los ejemplos clásicos es los torch, que son bastante conocidos por todos nosotros por su agresividad con respecto a otros corales. Sí, de hecho estos corales, don Hernán y amigos, se pueden encontrar en un diámetro de hasta 1 metro de profundidad, hasta 30 metros de profundidad, especialmente en estas localizaciones. Yo he tenido la oportunidad de hacer buceo en diferentes lugares de nuestro país y nunca he visto yo una ofilia de estas en nuestras costas. No, que yo conozca, no tenemos. A ver, habría que ver si años atrás existió, pero de hecho prácticamente vos lo resumiste bien, todos vienen del lado de Australia, de Indonesia. Esa es la zona donde mayormente son producidos en cautiverio, en granjas. Así es. ¿Qué requerimientos, Johan, Gerardo y Eimer, en la experiencia de ustedes, necesitan este tipo de corales para ser exitosos en los acuarios? Tal vez podemos empezar con Gerardo. ¿Qué requerimientos tienen? Luz, corriente de agua, alimentación, etcétera. Ok, uno de los puntos más importantes que estuve leyendo, y de hecho creo que fue don Hernán que me pasó el link, o alguno de los compañeros, era de que este es un coral que puede ser susceptible a una enfermedad llamada brown jelly, pero que el 90%, si mal no me equivoco, don Hernán, si estoy mal me corriges, creo que el 90% de las veces que hay brown jelly es por problemas de alcalinidad. Entonces yo diría que uno de los puntos más importantes para mantener un coral de este tipo es mantener una alcalinidad estable, y por estable me refiero no que ande fluctuando arriba y abajo, sino que sea constante. Eso para mí es uno de los puntos más importantes para poder mantener un coral de este tipo. Hay muchos otros, y me imagino que nuestros compañeros o mis compañeros aquí en cabina los van a tocar, qué sé yo, iluminación, flujo, entre otras cosas, pero yo quiero hacer acotación o tocar ese punto que es la alcalinidad. Muy bien, Johan. Perdón, nada más para hacer la aclaración, claro. Ricardo, la enfermedad de la jalea marrón o gelatina café es una consecuencia de una causa. Entonces, la enfermedad en sí no es la consecuencia, es que algo generó que decantara la enfermedad de la jalea marrón. Y uno de los elementos que más provoca la aparición de este tipo de enfermedad son las variaciones de alcalinidad. Obviamente no es la única, pero es la condición que más
es proclive a desarrollar la jalea café en este tipo de corales. Sí, que es una infección bacteriana, básicamente, lo que diríamos de esta jalea café. Es interesante porque ahora mencionábamos cuando teníamos tanques mixtos, ¿verdad? Y ese se vuelve un reto, ¿verdad? Porque los corales duros tienen diferentes requerimientos tal vez que los corales LPS o las eufilias, ¿verdad? Entonces, los dos son corales duros, solo que uno es de pólipo corto y otro de pólipo largo, nada más para aclararle a la audiencia. Sí, de acuerdo. Pero es súper interesante porque cuando uno tiene un tanque solo de SPS o tiene algunos SPS, uno quiere meterle más flujo, ¿verdad? Pero los LPS o las eufilias más que todo, les encanta más bien, siento yo, un flujo más bajo. Un flujo importante, pero un flujo más bajo, ¿verdad? Sí, una corriente moderada. Sí, exactamente. Pero no todos, ¿verdad? Porque también tenemos los torch. Y a los torch más bien les gusta ese movimiento, ¿verdad? Y entre más movimiento haya, siento yo también que se extienden más, ¿verdad? Y que se ven más bonitos, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿verdad? Que básicamente lo que estás diciendo es la simulación que hacemos en el acuario marino de las corrientes marinas. Correcto. Y lo otro, bueno, aparte de la buena luz, lo otro son unos parámetros estables, ¿verdad? Yo siento que esa es la clave. Y tener rutinas de mantenimiento, ¿verdad? Tener rutinas de mantenimiento no solo para nuestros equipos, sino de cambios de agua. Entonces, entre más constantes seamos con esos cambios de agua, con esos mantenimientos, si siempre hacemos lo mismo, si siempre ojalá alimentamos al mismo tiempo, si siempre editamos en la misma hora, quiero decir, en el día, si siempre, si una vez a la semana, 2 semanas o 2 veces a la semana tenemos la rutina de alimentar los corales, que siempre hagamos lo mismo, ¿verdad? Y yo he encontrado a lo largo de los años que esa es una de las claves de este hobby, ¿verdad? Entonces, y cuando veamos los corales bonitos, ¿verdad? Cuando vemos, hoy sí están bonitos mis corales, ¿verdad? Hoy sí están con esos pólipos extendidos, midamos, ¿verdad? Y tratemos de apegarnos siempre a esos parámetros. Entonces, a veces tal vez cometemos el error de solo medir cuando pasa algo, ¿verdad? Pero parte de estas rutinas que mencionaba es también medir los parámetros. Y cuando veamos que los corales están más bonitos, más extendidos, yo siempre digo, mida, porque usted quiere pegarse a los parámetros que tiene en ese momento, a la temperatura, a la salinidad y a todos los demás parámetros que conocemos, ¿verdad? Eimer, ¿y cuál ha sido tu experiencia? Sí, eso les iba a comentar, que yo escuchando a los compañeros hablar de la parte de la corriente, ¿verdad? Que es muy, para mí está muy acertado, o sea, la corriente para ellos, pues, ¿verdad? Estamos hablando, es muy moderado el que lo ocupan. Para ellos, una corriente muy fuerte, lo que hace es que más bien los cierra, ¿verdad? Los mantiene cerrados porque ellos, no sé, como que se retraen por la misma fuerza de la corriente. Es una corriente un poco más liviana para ese sentido, excepto el torso. Yo lo que hago en mi caso es poner los torsos un poco más altos, porque yo por la oxigenación del tanque, yo pongo voy escribiendo hacia arriba para que va bien la oxigenación del tanque. Entonces, para que le pegue más a ellos, los pongo en una estructura un poco más alta para esa parte. Y enfatizando así, como en los parámetros que están hablando, era de mantener la salinidad estable, lo de la corriente. A mí me gustaría explicarme la parte de la luz, que algo importante para también para este tipo de coral es el tipo de, digamos, sabemos que un coral ST, digamos, en la naturaleza se encuentran ¿cómo te puedo decir? En partes más cerca de la superficie. Están más acostumbrados a una luz más fuerte, más de blancos, rojos, verdes, amarillos, etcétera, todo el espectro de luz. Este otro tipo de coral se mantiene un poco más profundo, donde la luz que llega es un poco más azul, verde, ultravioleta, etcétera. Pues eso también es algo que yo siento que es importante recalcar, en el sentido de la luz, de que ellos mantienen o a ellos les gusta también un tipo de luz que tal vez no es exactamente igual a otro coral. Ahí no entra el tema de que es un poco difícil tener un arrecife mixto, ya, porque hay que tener luz para el coral S, como la luz para el SPS, como la luz para el blando, digamos, en este caso, que también ellos tienen su parte fotosintética.
Entonces, yo sí quería como partir de mi experiencia, sería como esa parte de la luz, que yo he tratado de mantenerle esa condición, como Johan, cuando yo los veo así como más bonitos y todo, veo en qué momento da la luz y qué colores tiene, qué tanto de blanco, qué tanto de rojo, qué tanto de violeta, azules, royal blue, que son los colores, digamos, que veo que le está gustando, tratar de mantenerle un poco más ese tipo de luz que ya he sentido, ya vi que les gustó más. Entonces, al gustarle más, los veo más estirados, más inflados, se ven más coloración. Y esa es la idea, que el coral sienta sano, que el coral se sienta bien donde está también. Recordemos que el coral no digamos, una vez me dijo un compañero, me dijo algo así como que yo era cierto, puede ser que tenga razón. Me dijo así, el coral, digamos, él en sí no sabe que él está, digamos, que está en una urna. Entonces lo que hay que hacer es crearle ese ambiente, el ambiente lo más natural posible para él, para que él se sienta cómodo y se abra, que se estire, haga recoloración, se reproduzca, etcétera. Yo ahí quisiera aportar lo siguiente, separándome tal vez un poquito de el análisis que hace Eimer. Los corales de este tipo, al igual que cualquier otro fotosintético, requieren la iluminación para que la zoozantela que habita en ellos pues realice su proceso de fotosíntesis. Desde esa perspectiva, el espectro de iluminación va a ser el mismo prácticamente para todo coral fotosintético. El espectro no nos va a cambiar porque es el que va a utilizar la zoozantela mayormente para convertir esa energía de la luz y generar sus alimentos, como alga que es la zoozantela. Donde vamos a tener variaciones es en la intensidad de la iluminación. ¿Por qué? Porque hay corales que tienen la posibilidad de resistir de mejor manera la intensidad lumínica y otros que no la tienen. La zoozantela, dependiendo del clado de zoozantela, incluso podría llegar a un momento en donde realiza una fotoinhibición cuando esa intensidad es muy alta. Y ahí es donde entran también los pigmentos que nos hacen los corales agradables a la vista, que son los pigmentos de color, que son las cromoproteínas y las proteínas fluorescentes, que son las encargadas, digámoslo así, de actuar como una especie de bronceador o de bloqueador solar para no quemarse con las intensidades. Y de coral en coral vamos a tener variaciones, no todos tienen la misma cantidad de cromoproteínas. E inclusive dentro de una misma especie, el mismo tipo de coral, esto podría variar porque la alimentación hace que tenga mejor salud o peor salud un coral y por tanto la posibilidad de producir esas proteínas. Pero valga nada más el paréntesis, ya tenemos que retirarnos unos minutitos para ir al corte comercial. Vamos a estar de regreso con Acuariofilia Marina para seguir hablando de estos hermosos corales. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso con Acuariofilia Marina. Esperamos que la estén pasando muy bien este día sábado, que el programa sea del agrado de todos ustedes. Que nos escuchen mientras están dándole mantenimiento a los acuarios, ¿verdad? Ricardo. Aprovechando esta mañana. Y no me voy a bajar del caballo, que está hablándoles antes de irme para los comerciales del tema de la iluminación y que producto de la iluminación, pues los corales LPS, en este caso particular, los que estamos hablando hoy de las eufilias y las fibranfilias, pues tienen esa zoozantela. Y de ella van a recibir como desechos de la zoozantela una buena cantidad de lo que va a ser el alimento para este coral. Pero como animales que son, tienen boca, consumen, y mucho de esos pólipos largos
que tienen cargas importantes de nematocitos, o sea, ese ortigante que tienen, que son una especie de dardos paralizantes, lo utilizan para cazar las presas, principalmente en las noches cuando hay mayor movimiento del plancton. Pues eso no significa que no lo hagan durante el día. Y alimentarse. Capturan la presa, la inmovilizan y la llevan a la boca. Lo cual nos dice que si también nosotros como acuaristas les damos alimentación directa, vamos a tener un mejor crecimiento de estos organismos marinos. Y estoy seguro que Joan nos podría decir si él acostumbra a darles alimentación directa, que también tiene toda una estrategia, compañeros, porque si se te va a la mano puedes causar un problema de nutrientes en el acuario y afectar esa calidad de agua que siempre andamos vigilando. Yo en lo personal lo que acostumbro es a darles congelado, que irá para todos los organismos que tengo en el acuario, porque no hago alimentación directa, pero estoy seguro que el compañero que le da alimentación directa puede ser un muy buen testigo de cómo y cuán rápido le crecen esos LPS. Es curioso porque la otra vez escuchaba, o más bien leía sobre un estudio de que la alimentación directa, y cuando decimos alimentación directa básicamente es utilizar algún tipo de alimento preparado para ayudarles a estos corales a crecer. Hay ciertos corales, ciertas eufilias que responden positivamente a esta extra alimentación, más allá de lo que ya decíamos a través de la fotosíntesis con la zooxantel, y hay corales que estadísticamente no aceleran el crecimiento necesariamente, ¿verdad? O sea, no aprovechan los aminoácidos o lo que uno quiera estarle suministrando a través de estos alimentos. Pero ¿cuál es tu estrategia, Johan, para que estén sanos y fuertes esos corales? Sí. Vamos a ver, depende mucho también de la cantidad que uno tenga, ¿verdad? Cuando uno tiene unos pocos, ¿verdad? Uno puede hacer el famoso target feeding, ¿verdad? Que es justamente alimentarlos directo a la boca, ¿verdad? Con la pipeta, y eso está divertido, ¿verdad? Pero ya cuando usted empieza a durar 40 minutos, sí, una hora. Que vas boca por boca. Exactamente, yendo boca por boca, ya usted dice, no, tengo que ver qué hago diferente. Así es. ¿Verdad? Entonces, en algún momento tomé la decisión y dije, no, de ahora en adelante, voy a alimentar una vez a la semana, es como lo hago, y alimento el tanque, ¿verdad? Y los corales, ellos están acostumbrados por su naturaleza, como usted bien lo mencionaba, don Ricardo, en captar ese alimento, ¿verdad? Entonces, generalmente lo hago por las noches, antitos de que se vayan a apagar media hora antes. Uso productos para que los corales estén más receptivos al alimento, 10 minutos antes, y posteriormente adito el alimento al tanque, ¿verdad? Entonces, y en ese momento pongo enciendo lo que son los waymakers, ¿verdad? Para que ese mismo movimiento del agua haga que ese alimento le llegue a cada uno de los corales. Y me funciona, y me ha funcionado bien, ¿verdad? Entonces, sí se puede, pero yo diría que dependiendo de la cantidad de corales de este tipo que usted tenga, porque si no, sí se vuelve un poco difícil. Yo les soy honesto, yo les confieso que yo sí me tomo un par de veces a la semana el tiempo de alimentarlos boca a boca, porque también tengo otros corales que también son carnudos o carnosos, ¿verdad? Como por ejemplo lobofilias, traquifilias, que responden muy bien a alimentación directa, ¿verdad? Y que requieren inclusive. Entonces a mí me gusta mucho, me parece hasta entretenido hacerlo, pero sí toma bastante tiempo, ¿verdad? Y eso me lleva a la parte también de la reproducción de estos corales, porque en mi experiencia, por ejemplo, los frogspan, los octospan son más rápidos reproduciendo, saliendo una cabecita extra, que por ejemplo un torch, en mi experiencia. Entonces, la reproducción de estos corales no es tan rápida, ¿verdad? Y yo creo que lo vemos a nivel mundial. La gran demanda que hay por estos corales le gana muchísimo a la oferta, y esto ha venido inclusive a generar una inflación enorme en el mercado internacional, y ahorita podemos hablar de precios aproximados de estos corales, ¿verdad? En los mercados, no solamente en la parte nacional, que un día de estos vi en un grupo de WhatsApp la barbaridad, disculpen, por la que se vendió uno de estos corales, pero también en el mercado internacional. Y en las granjas también se puede ver
que corales se reproducen muchísimo más rápido, como son las zoantias, las palitoas, etcétera. Yo creo que la misma acropora inclusive crece más rápido que un Claro. LPS de estos. Sí. A ver, yo creo que no podemos perder de vista que uno no puede pensar de que aunque dé alimentación directa, el coral va a crecer rápidamente si lo tenemos en malas condiciones de calidad de agua. Tener la calidad de agua, y cuando hablamos calidad de agua, va desde la iluminación, va desde la temperatura, va desde el tipo de corriente, pero también propiamente en la parte química. Es decir, estos corales consumen alta cantidad de elementos mayores, elementos menores y traza. Están haciendo estructuras, para que las personas que nos comprendan, forman un hueso. Es una cantidad muy importante de carbonatos lo que van a consumir, de calcio, de magnesio, de estroncio, de potasio, en fin, de todos los elementos que están en el agua de mar y para el cual ellos evolucionaron. Entonces, si vos no le tenés esas condiciones, difícilmente, por más alimentación que les vayas a dar, el coral va a prosperar. Es como una persona. Si la persona no tiene un estado de salud adecuado, por complicaciones propias de sus, no sé, sistema nervioso, inmunológico, lo que sea, no porque le pongas comida ahí, la va a aprovechar. Entonces creo que si queremos verlos prosperar, el requisito número 1 es calidad, estabilidad de parámetros, como vos señalabas al inicio, Joan. Yo siempre he dicho, es más contraproducente estar en una oscilación de parámetros, aunque sea dentro de los aceptables. Por ejemplo, una alcalinidad aceptable, puedes moverte, no sé, 7.5, 7.5, inclusive llegar a 11. Son valores a los cuales puedes aspirar, pero esa oscilación de arriba para abajo, de abajo para arriba, es más dañina que si te aseguro que si vos te quedas de forma permanente en 6.5 sin oscilación, el coral va a estar más agradecido. Y lo mismo te puedo poner con el caso del calcio. El coral, si lo tenés en 380 de partes por mil, pero sin oscilación, ese coral se va a comportar más agradecido de que si lo tenés en ese sub y baja para arriba y para abajo. Entonces, cuando hablamos de pegarnos como estampilla, es fijarnos a un valor, idealmente dentro de los valores aceptables. Pero en el peor de los casos, por lo menos mi experiencia me ha dicho que hace más daño la oscilación aún en valores aceptables que estar con como estampilla en un valor, aunque sea fuera del parámetro aceptable. Entonces, si queremos ver prosperar al coral con pólipos bien extendidos, reproduciéndose, creciendo, estabilidad de parámetros, calidad de agua, buena alimentación, ¿verdad? Y luego viene el otro tema, Ricardo, que hay que entrarle, por lo menos para hablar creo yo, de por qué a veces vemos tristón a ese coral. Decimos, está bien de parámetros de agua, tenemos muy buena calidad de agua, hay buena alimentación, pero lo vemos triste al coral, a veces lo vemos apachurrado, pobre extensión de los pólipos, o del todo no hay extensión, y entonces tenemos que preguntarnos ¿qué está causando? ¿Qué está causando el problema? Y a veces lo vemos como respuesta inclusive de algunos depredadores que tiene ese coral, ¿verdad? Hay algunos peces que a veces tienden a mordisquear algunos de esos corales que son carnudos. Hay historias ahí que se cuentan de algunos cirujanos, el famoso Dory, ¿verdad? Que en algún momento desarrolla ese instinto ahí oculto, de un momento a otro siempre ha estado bien y de un día para otro empezó a mordisquear una ofilia, y entonces la pregunta es, ¿qué haces en ese caso? Yo en eso, Ricardo, yo creo que no es un problema de que se le metió el agua de un momento a otro. el agua Literalmente. Literalmente. Es que tenemos que revisar la calidad de nutrición que le estamos dando al pez. ¿Qué le está faltando? A veces partimos de que al pez les estamos dando un buen alimento, pero consideramos que todos comen lo mismo. Y no distinguimos que hay omnívoros, que hay carnívoros, que hay herbívoros, y que hay unos que pueden tener mayor demanda por proteínas, otro por la parte de los vegetales, etcétera.
Y puede ser que nuestro alimento que le estemos tenga una alta carga de proteínas, pero no sea necesariamente la ideal para otros peces que tenemos dentro del acuario. Los cirujanos son peces que tienen que tener una dieta adecuada y no los podemos mantener a pura proteína. Y entonces no nos olvidemos que los corales fotosintéticos tienen zooxantelas, que bien que mal son algas. Y entonces no me va a extrañar de que si vos le tenés un problema nutricional al pez, que eventualmente llegue a buscar esa parte vegetal que forma parte de su dieta. A mí me pasó una anécdota interesante justamente con un cirujano azul que me empezó a picar un acan. Yo metí un acan lindísimo, carísimo, me ha costado también como de 15, 18 cabezas. Y en 2 días el acan estaba triste. Era una cosa hermosa. Y eso cuesta plata, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando vi el cirujano azul, nunca había tocado un coral, nunca, ¿verdad? Pero le encantó el acan. Bueno, en esa ocasión lo vendí, el acan, lo vendí, pero tenía uno por ahí que estaba medio triste, pero lo dejé ahí, no lo saqué, el acan, ¿verdad? Entonces empecé a alimentar el cirujano con alga nori todos los días, cosa que antes hacía una vez por semana, porque según yo era lo correcto, ¿verdad? Tenía un alimento específico que decía que era de algas. Entonces según yo, estaba cumpliendo con lo que requería ese cirujano. Hice eso y el acan que tenía ahí, que estaba feillo, ahora está lindísimo. Lo dejó de tocar. Entonces, justamente, don Hernán daba en el clavo, ¿verdad? La alimentación del cirujano. Las necesidades nutricionales son diferentes a los organismos. Sí. Y ahí es la labor importante que cuando adquiramos uno, leamos, estudiemos para ver cuáles son esas necesidades y si estamos en la capacidad de dárselas en nuestros acuarios. Sí. Johan, ¿qué te hubiera pasado si no hubiera sido con un acán, pero hubiera sido con una de las ofilias tuyas? Ay, puña. Hay que castigarlo, ¿verdad? Lo pones en time out. Al cirujano un time out al son, ¿verdad? Que es lo que normalmente uno hace. Sí. Y tenemos buena calidad de agua. Ajá. Tenemos buena alimentación para nuestras eufilias, a las fimbranfilias, pero vemos que está triste, que esos pólipos están contraídos. Que no es un pez el que lo está molestando. Yo sé la respuesta, pero que el especialista de estos corales nos diga esas experiencias que él observa. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Bueno, vamos a ver, hay muchísimas cosas. Ahora mencionábamos el brown jelly, ¿verdad? Es una de las enfermedades. Pero podemos jugar con bastantes cosas. Cuando eso sucede, hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Hay que tratar de jugar de científicos de los corales, ¿verdad? Que yo sé que a todos los que estamos escuchando este programa nos encanta ver el tanque, ¿verdad? Pero tenemos que volvernos como niñeras de cada uno de esos bichitos que tenemos adentro, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no está bien, ¿verdad? Si de pronto algo cambió, tenemos que tratar de entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Llegar a esa causa raíz de por qué mi coral ya no está como antes, ¿verdad? Entonces, empezar a revisar. Entonces, revisar parámetros. Ok, los parámetros que antes me estaban funcionando, ¿qué ha cambiado, verdad? Y lo otro es esto, ¿verdad? Ver, observar, quedarse ahí y yo le invierto el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Para observar. Si es algún pez que lo está molestando. Interesante también que a veces no es que lo molestan porque lo pican, sino también en muchas ocasiones, y pasa mucho con las fimbriafilias, incluso con las zoofilias también, de que los payasos hacen simbiosis, ¿verdad? Que es un tema interesantísimo. Cuando tal vez, lindísimo de observar. Lindísimo, ¿verdad? Que uno cuando llega y eso nunca ha pasado, y llega y ve el payasito ahí metido entre el coral, uno dice, ¡ay, qué lindo! Pero a veces pasa que esa simbiosis, por lo menos al principio, empieza a estresar ese coral. Y tan lindo que era el coral que el payaso decidió meterse, ¿verdad? Pero ahora está triste el coral, ¿verdad? Entonces es parte. Y eso normalmente va a prosperar cuando tu coral tiene varias cabezas. Sí. Pero cuando acabas de comprar un torch
y es de una única cabeza, Se está chiquitito. aclimatando todavía. El pobre payaso lo que va a ir a hacer es estresar permanentemente a ese coral, Sí, ¿verdad? sí. Yo recuerdo, don Hernán, uno de los primeros consejos que vos me diste cuando estaba iniciando en esta aventura que es la acuariofilia marina, que es la observación, que creo que es uno de los métodos de mantenimiento diarios más necesarios que hay. Y a veces es interesante porque hablamos muchísimo de esa terapia azul, pero a mí me entretiene muchísimo sentarme frente a mi acuario. Utilizo una lupa para magnificar, ¿verdad?, todavía más los corales. Creo que es un elemento indispensable para empezar a leer cuando uno ve que un acuario, un coral está pasando por un momento difícil. Sí. Y nos lleva al tema que creo que es el que querías introducir acerca de... Ya Johan introdujo uno de los elementos, es que ese coral se resienta por peces o un organismo que le está haciendo ahí la vida imposible, como el caso de los peces, efectivamente, o el caso de algún cirujano que llegue a tratar de alimentarse, a tratar de chupar esa zooxantel que tiene el coral. Exacto. Pero hay otro tema, que ya es propiamente el de las plagas, que es el que ibas a introducir. Exactamente, y esos corales son muy susceptibles especialmente a las comúnmente conocidas como las planarias, o los flatworms, que son, para que la gente se los imagine, son gusanos planos, pequeñitos, muy pequeños. ¿Sí han visto una babosa? Una babosa, por ejemplo, ¿de tierra? pero más plana todavía. Póngale en unos milímetros, un milímetro, dependiendo del estado de eclosión que tenga, pues podrá ser de medio centímetro o menos. Y visiblemente a veces cuesta observarlas. Sí, y cuesta observarlas, y les gusta muchísimo alojarse en este tipo de corales, y esa planaria no necesariamente se come al coral, sino lo que hace es que lo irrita, y lo irrita tremendamente, y lo que tienden a hacer muchas de estas zoofilias es a expulsar la parte carnosa del coral, ¿verdad? Y quitarlas representa un desafío, porque se reproducen muchísimo también, ¿verdad? Y muchas veces pueden venir en algún coral, en algún fragmento de coral que se compra, y hay que hacer todo un control a la hora de enfrentar. ¿Has enfrentado una plaga de planarias en algún momento, Johan? Por dicha no. En algún momento vi un tipo de planarias que justamente hace unos días lo mencionaba don Hernán, que era en un cirujano, en un foxface, propiamente en un pez. Entonces, es el ic negro. El famoso ic negro, ¿verdad? Entonces ahí me puse a investigar, y yo dije, no, aquí tengo, y usé productos para planarias, y vieran que funcionó bastante. Ah, sí era ic negro el que tenía. Era ic negro. Sí, que hay dos variedades, una más pequeñita y una más grandecita. La grandecita es la que uno puede distinguir ya realmente con la figura de la planaria. La otra variedad, que ahorita se me escapa el nombre, es más tipo grano, cuesta más distinguirla. Sí. Y sí, pero dichosamente en corales creo que no he tenido la mala suerte, creo yo. Yo por lo menos con las consultas que a mí me llegan, yo lo que le digo a la persona es, vea, dele un baño. Si del baño no le sale algún problema, búsquele una mejor ubicación, porque normalmente la poca extensión del pólipo, el pólipo retraído, o es un problema de alguna plaga o un tema de flujo de agua. Y normalmente y desgraciadamente el 80% de los casos la persona termina diciendo, me salieron un montón de bichos cuando le hice el baño a la cabeza del coral, y el resto es reubicación, y efectivamente a veces moviendo el coral hay una diferencia de la noche a la mañana. Son sumamente agradecidos. Ese coral que no veíamos extenderse mayor cosa, de un momento a otro toma una fuerza porque le encantó la ubicación. Sí. Y es súper interesante, ¿verdad? Porque antes hablábamos al puro principio de ese movimiento de agua, ¿verdad? Que tal vez a los torches les gusta más una intensidad más fuerte de ese movimiento, ¿verdad? Y también de luz, ¿verdad? Ahora hablábamos también del par.
¿verdad? A mí me gusta mantener también todo lo que son este tipo de corales entre 100 y 200 par. Y creo que... Sí, es que son de iluminación moderada. Sí, son de iluminación moderada y es donde he encontrado mejores resultados. Que a veces, inclusive, esa retracción de pólipos que tiene este tipo de corales es porque están sobreexpuestos también, a la luz. Que Sí. Es una reacción a estrés, por plaga, por exceso de corriente o por alta iluminación o algún otro elemento. De ahí que, como decías vos, el tema de la observación es fundamental en el acuarismo. Uno llega a conocer a los corales como si fueran sus hijos. Sí. No tienen que decirle a uno absolutamente nada, como un bebé no le dice a uno nada, pero ya uno sabe que algo no anda bien. Sí. Igual los peces también, uno ve cuál pez no está comiendo o cuál se está comportando o está nadando en forma errática y cambia su comportamiento. Y me gustaría, don Hernán, Johan, Gerardo y Eimer, que hablemos un poquito en esta última parte del programa de los costos de conseguir un coral de estos. ¿Qué tan frecuentes es conseguir un coral de estos? ¿Y cuánto cuesta en el mercado internacional? Y en el mercado nacional, inclusive. Lo que más se encuentra comúnmente son frogspan, hammers sencillos, porque hay algunos tipos de hammers diferentes. ¿Qué anda una cabeza de frogspan o de hammer? Ricardo, antes de entrar al tema platónico, yo sí quisiera hacer una observación que para mí es muy satisfactoria. El hecho de que ahorita cueste conseguir este tipo de corales es porque no se están extrayendo corales silvestres. Estamos abasteciendo el mercado de la acuariofilia marina producto de corales que se están criando en granjas o en las casas de los acuaristas. Y eso para mí representa un paso importante en nuestra afición de respeto hacia los recursos, pero además de respeto, ir creando también ese banco genético en tantos acuarios alrededor del mundo, donde si el calentamiento global no lo resolvemos, por lo menos vamos a tener este tipo de corales para que no se nos pierdan. Y obviamente, y ahí sí, como se están reproduciendo en granjas, como se están reproduciendo en las casas, la cantidad que se está ofreciendo no está atendiendo esa demanda por este tipo de coral, y ahí entonces sí nos lleva al tema platónico. Sí, muy acertado ese comentario, don Hernán, y entendiendo de que la mayoría de prácticas de reproducción de estos corales en acuacultura es por medio de fragmentación también, y tal vez para que la gente se lo imagine, muchos de estos corales forman una forma muy similar a un brócoli, digámoslo así, y entonces lo que se hacen es que se cortan una cabecita o una ramita de ese brócoli o de ese coral, y ese vuelve a crecer en otra. Que en los acuarios, por ejemplo, hay que hacerlo a veces obligatoriamente, Ricardo, porque conforme la colonia va creciendo, quedan algunas cabezas que ya no quedan expuestas a la luz, o que les llega muy pobre el flujo de agua. Entonces esas tenemos que podarlas, digámoslo así, para darles una mejor ubicación. Y eso lo que hace es que ese inventario pues esté disponible para otros acuarios. Así es. Entonces, muchachos, retomando el tema de los costos, una cabeza de frogspan, una cabeza de hammer es sencillo, rondará los 10,000, 20,000 colones en estos momentos, tal vez siendo bajo. Lo sencillo sí. Lo sencillo sí. Lo sencillo sí, pero aquí hay de todo. Ahora, vale, digamos, de entre 10 y 20, pero ¿cuánto te cuesta llegar a tener una cabeza para venta? Exactamente, y justamente a eso iba, que no es lo mismo vender o reproducir una cabeza de un frog, del que llamamos normal, ¿verdad?, a reproducir una cabeza de un torch, que fácil puede tomar año y medio, ¿verdad?, 2 años. Y ahora también entra el tema de la oferta, ¿verdad?, que hay poca oferta, por lo que mencionaba don Hernán, y también por el tema de las importaciones a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que se vende es lo que se reproduce en las casas, ¿verdad? Pero entonces, al ya no tener esta oferta en los acuarios, la reproducción en casa se vuelve más fuerte. Pero, y en el caso mío también, y esto es algo muy personal, a mí me cuesta mucho deshacerme de eso que me costó tantísimo, ¿verdad? Entonces, yo lo vi crecer, y ahora don Hernández decía, es que son como nuestros niños, ¿verdad? Yo lo veo así. Entonces yo lo veo, yo lo observo, yo veo qué bonito, le está saliendo una cabeza nueva, pero yo no puedo, yo quiero no te da el corazón.
¿verdad? Entonces, cuando ya tengo que llegar a eso que decía don Hernán, es que ya no le está llegando suficiente luz, hay que podarlo, ¿verdad? De uno dice, bueno, esto me costó a mí mucho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza a incrementar ese costo, ¿verdad? Entonces, hace nada vi una cabeza de Torch Dragon Soul que se vendió en 350,000 colones. Una cabeza de Dragon Soul. Impresionante. ¿Verdad? Y no solo sale uno, ¿verdad? Yo hace poco también saqué un par de cabezas de Hammer Gold, ¿verdad? Que tal vez no se ve tanto y cuesta un poquito también reproducirlo. Yo dije, bueno, tengo que venderlo justamente por eso, ¿verdad? Y puse en algún grupo de WhatsApp que lo vendía, no puse ni el precio y empezó casi que como una subasta. Entonces, ¿quién da más? ¿Y cuánto lo ofrecieron? Y tanto, 100,000. No, yo le doy 120. Y puña, y uno dice, no, pero es que ya le dije al otro 130, ¿verdad? Y uno dice, hijo de puña, ya está sonando bonito, ¿verdad? Y empieza, y justamente es eso, porque por la falta, ¿verdad? Por la falta de oferta. Entonces, cuando uno no ve, y cuando la gente ve una oportunidad, ahí es donde la gente dice, bueno, yo le pago tanto, ¿verdad? Y empieza a incrementar ese valor. Así es. Bueno, compañeros, el tiempo nos ganó, así que agradecerle muchísimo, Gerardo, a vos, también a Emer, Johan, don Hernán, y a todos los amigos que nos acompañaron en esta mañana. Muchísimas gracias por ser parte de Acuariofilia Marina. Sigamos el diálogo en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como ASOCAMCR o en nuestra página web asocamcr.org. Muchísimas gracias y que pasen un excelente fin de semana. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.